Muy buenas, mis queridos Humphreys. Hoy vamos a abordar todo lo relacionado con la inhibición enzimática. Sin nada más que decir, dentro intro. Como dije antes de la intro, hoy vamos a ver todo lo relacionado con la inhibición enzimática. Y la inhibición enzimática podemos tener dos grandes tipos. Por un lado, tenemos la inhibición irreversible. ¿Qué quiere decir? Que esa enzima vamos a añadir un inhibidor que se la va a cargar de por vida. Es decir, esa enzima va a desnaturalizarse, va a perderse. Veremos que la mayoría de los venenos van a ser irreversibles y por eso tienen esas propiedades que suelen acabar con la muerte de los individuos, y es por eso por lo que lo utilizan las serpientes, las arañas y demás, que eso evolucionó como un mecanismo de digestión. Podemos hacer otro vídeo perfectamente, pero que sepáis que es como una digestión externa. Por otro lado, tenemos la inhibición reversible, en el que el inhibidor no se va a cargar la enzima, sino que momentáneamente la va a dejar inutilizada o va a impedir que el sustrato se una al centro activo. Esta inhibición reversible puede ser de diferentes tipos. Puede ser competitiva, cuando el inhibidor y el sustrato compiten por el mismo centro activo. Si no recordamos lo que es el centro activo, os recomiendo ver el primer vídeo de enzimas, que ahí lo abordamos. Inhibidor no competitivo, que es aquel que el inhibidor tiene un sitio de unión diferente al centro activo y lo que hace es que modifica el centro activo para que no se pueda unir el sustrato. Y por último tenemos una inhibición acompetitiva o por bloqueo del complejo enzima-sustrato. Quiere decir que el enzima y el sustrato se unen, pero a la hora de liberar el producto no puede liberarse. Vamos con la inhibición acompetitiva o bloqueo del complejo enzima-sustrato. Como podéis observar, vemos cómo el sustrato en esa imagen, el sustrato se une al enzima, pero el inhibidor se mete como el juego este, creo que era el Jenga no, el de los monos, que tenías que meter una serie de palillos, pues eso impide que el sustrato, que el producto transformado pueda salir. El caso más característico es cuando un niño se queda entre dos barrotes. Imaginar que la cabeza gorda del niño es un sustrato y que está unido al enzima. ¿Qué pasa? Que el producto, sigue siendo la cabeza, no puede salir del par enzima-sustrato, es decir, de la verja formado. Otro ejemplo, bueno, aquí lo tendríamos como el sustrato se puede unir al enzima, pero a la hora de liberarse los productos no puede. Y otro ejemplo característico sería este. Imaginar que el gato gordo de arriba es el inhibidor y que el par enzima-sustrato es ese gato que está encerrado en esa cesta para recoger la ropa sucia. Por otro lado, tenemos la inhibición competitiva. ¿Qué va a pasar? Siempre habíamos asociado que el enzima se une como una relación amorosa con el sustrato a través de su centro activo. Sin embargo, esto no siempre es así, y es que en alguna que otra relación, y nosotros que tenemos sangre latina también suele pasar, y es que hay algún que otro amante que se va a unir al mismo centro activo. Y por tanto, al unirse al amante, no se une el sustrato. ¿Qué va a ser ese amante? Va a ser un inhibidor competitivo. Va a competir por unirse al mismo centro activo. Aquí vemos una imagen quizá más científica en el que el sustrato sin inhibidor se puede unir perfectamente, pero con inhibidor bloquea esa entrada del sustrato al centro activo y no puede formarse ese producto. A nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Nos va a interesar que, como podéis observar, se alcanza el mismo valor de velocidad máxima con este tipo de inhibidor competitivo, pero va a tener un diferente valor de Km. Es decir, cambia el valor de Km, cambia el valor de afinidad, se reduce muchísimo la afinidad. Esto también se puede entender con las parejas. Si hay un amante, esa pareja huele a chamusquina, no va a aguantar mucho. ¿Por qué? Porque muy afines no van a ser. La verdad, las cosas como son. Entonces va a cambiar el valor de Km, va a cambiar el valor de afinidad, pero no cambia el de la velocidad máxima. Va a tardar un poco más en alcanzar la velocidad máxima, pero la va a alcanzar igualmente. Por otro lado, tenemos la inhibición no competitiva, en el que, recordemos, el inhibidor se va a unir a un sitio diferente al centro activo y va a impedir que el sustrato se una al centro activo. Como por ejemplo, si se pone un jersey hortera
la enzima. En este caso, el sustrato ya dice, el sitio activo ya no me gusta como antes, no eres tú, soy yo, y todas esas milongas que se dicen, ¿no? Bien, entonces, ¿qué va a pasar con la inhibición no competitiva? La inhibición no competitiva, el inhibidor se une a un centro diferente del centro activo y va a modificar el centro activo, que en consecuencia hace que el sustrato no se pueda unir a la enzima, como lo podéis ver aquí. ¿Veis cómo el inhibidor, cuando se une al sitio regulador, modifica la forma tridimensional del sitio activo e impide que el sustrato se una? Eso es lo que va a hacer. Eso es como cuando vamos a intentar abrir una cerradura con un USB. Parece que ha cambiado la cerradura, ¿no? Pues es eso. Si te una sopla, tío, que me ahí vuelco hasta el coche. Pim, pam, toma gasitos. Bien, y vuelvo a decir, ¿cuál es la importancia del inhibidor no competitivo, inhibidor a competitivo y demás? Veríamos que con un inhibidor competitivo se modificaba la afinidad, pero no el valor de velocidad máxima. Es decir, alcanzaba la misma velocidad máxima, pero aumentaba el valor de Km, reducía la afinidad. Por otro lado, con el inhibidor no competitivo se va a observar cómo no alcanza la velocidad máxima, pero va a mantener el valor de afinidad, es decir, va a mantener el valor de Km. Vuelvo a destacar, esto es muy importante, si lo estoy repitiendo es porque es importante. El inhibidor competitivo va a tener un diferente valor de Km, va a aumentar el Km, va a reducir la afinidad, pero va a mantener el mismo valor de velocidad máxima. Sin embargo, el inhibidor no competitivo va a mantener el valor de afinidad, va a mantener el valor de Km, pero se va a reducir drásticamente la velocidad máxima. Y por supuesto, las enzimas no solo cuentan con estos inhibidores, también tenemos una regulación del metabolismo. Obviamente, las enzimas van a llevar a cabo procesos metabólicos muy complejos y variados, y por tanto tienen que estar reguladas genéticamente en función de las demandas del organismo. Aquí entra en juego la conocida como epigenética, es decir, cómo hay una diferente expresión de genes en función del ambiente en el que vivamos. También se va a regular la actividad de las enzimas. Obviamente vamos a encontrar muchos inhibidores por mecanismos de feedback o retroinhibición. ¿Qué quiere decir? Que hay veces que el propio producto actúa como inhibidor. Esto también lo vimos con ese doping hormonal, con testosterona, en el que el eje hipotálamo, hipófisis, testículo se atrofiaba en última instancia los testículos porque había una testosterona en sobreexceso, ¿no? Y eso era lo que pasaba. También podríamos tener una regulación por inducción enzimática. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mucho sustrato, se va a activar o va a actuar como potenciador de la enzima. Y también es interesante destacar las enzimas alostéricas. ¿Qué es esto? Esto va a ser como una especie de inhibición no competitiva en el que, bueno, es un poco más complejo. Quiere decir que hay una unión de una molécula, sea un inhibidor o sea un activador, a un sitio diferente del centro activo en el enzima. Esto va a provocar una diferencia de afinidad del sustrato con el enzima, pudiendo ser inhibidor o activador. ¿Y esto en qué se da? Se va a dar en complejos enzimáticos muy grandes, como por ejemplo la hemoglobina, en el que, por ejemplo, un exceso de dióxido de carbono o un exceso de 2,3-bifosfoglicerato va a provocar una reducción de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. ¿Por qué? Porque entiende que si hay mucho dióxido de carbono tiene que soltar ese oxígeno a los músculos, etc. ¿Veis cómo hay una pérdida de afinidad en ese caso? Y sin nada más que decir, mis queridos Humphreys, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya servido de ayuda y ya sabéis, cualquier duda la podéis dejar por los comentarios y la intentaré solventar en el menor tiempo posible. ¡Hasta la próxima!